Buenos días a todos. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a esta jornada que organizamos con mucha ilusión desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, sobre la consulta pública al mercado para la definición de actuaciones de impulso de la ciberseguridad a través de la compra pública e innovadora y la elaboración del mapa de demanda temprana. Una consulta que ponemos en marcha después de analizar las propuestas recibidas en la manifestación de interés del pasado mes de abril, que dio inicio a todo este proceso. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y espero y confío que esta jornada resulte de interés y permita resolver todas vuestras dudas e inquietudes relacionadas con esta iniciativa. Antes de ceder la palabra al resto de intervinientes, quería trasladaros algunos mensajes sobre la actividad de INCIBE que realizaremos en los próximos años y para la que queremos contar con vuestra colaboración, apoyo e impulso. Que la ciberseguridad es una prioridad para gobiernos y empresas no es a día de hoy ninguna noticia, y más para las personas que hoy estáis escuchando este seminario. Y lo es por muchos motivos, pero fundamentalmente por el impacto que tiene para el correcto desarrollo de la transformación digital, motor del crecimiento económico. Una transformación digital que en los últimos meses ha experimentado un salto disruptivo a causa de la pandemia global. Y este incremento de lo digital es también un aumento de la superficie de riesgo, una oportunidad para el ciberdelito, para los incidentes y para las vulnerabilidades. Para ilustrar este dato, nuestro Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, INCIBE-CER, gestionó el año pasado un 24% más de incidentes que el año anterior. Parece evidente que para proteger a nuestra ciudadanía, a empresas y administraciones públicas en el ciberespacio tiene un enorme impacto, por tanto, en la capacidad de desarrollo económico y social de este país. En este contexto, el Gobierno presentó el año pasado la Agenda España Digital 2025, un cuaderno de bitácora para la transformación digital del país, que desarrollaba 10 pilares estratégicos, en los que uno de ellos ya era la ciberseguridad. Alineados con esta agenda digital, INCIBE ha puesto en marcha un nuevo plan estratégico 2021-2025 que en los próximos años guiará nuestro trabajo a través de 3 ejes. El primer eje es el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de la ciudadanía y de nuestras empresas, es decir, mejorar nuestra capacidad para prevenir, gestionar y dar respuesta a eventos relacionados con la ciberseguridad, con especial atención a menores, a pymes y a microempresas. El segundo eje que hoy nos trae aquí es el impulso del ecosistema de ciberseguridad español a través de 3 palancas. Por un lado, el desarrollo de la industria, desde el emprendimiento hasta la internacionalización de nuestras empresas. El desarrollo y el apoyo a la I+D+I, clave para generar las soluciones, productos y servicios necesarios en el mercado global y enormemente competitivo en el que nos encontramos. Y la identificación, generación y desarrollo de talento necesario para consolidar las 2 palancas anteriores. Y por último, el tercer eje es el impulso de España como nodo internacional de la seguridad digital, reforzar nuestro posicionamiento, especialmente en el ámbito europeo, y favorecer de este modo el crecimiento internacional de nuestra industria. Todas estas actuaciones que desarrollaremos dentro de estos 3 ejes se verán reforzadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al que INCIBE va a contribuir en el desarrollo de alguno de sus componentes, con una dotación presupuestaria en los próximos años prevista superior a los 500 millones de euros. La iniciativa de compra pública innovadora, sobre la que hoy hablaremos, es uno de los instrumentos que nos van a permitir llevarla a cabo. Es además, hasta la fecha, la mayor estrategia de compra pública innovadora de Europa en ciberseguridad, con una inversión prevista de más de 200 millones de euros, exactamente 224. El objetivo es claro: impulsar la ciberseguridad en el conjunto del sector público, en las pymes, en sectores estratégicos y en toda la sociedad, y colaborar en la creación de soluciones competitivas, demandadas por el mercado y duraderas en todos los ámbitos, así como a su aplicación
entre las empresas y las administraciones públicas. De este modo, buscamos desarrollar una política de innovación dirigida a fortalecer las capacidades y la competitividad de la industria española. Estamos, por tanto, ante una oportunidad histórica, única, con un claro escenario de trabajo y los recursos necesarios para desarrollar las iniciativas que nos permitan generar un impacto positivo y a largo plazo. No quisiera terminar mi intervención sin reiterar mi agradecimiento por vuestra presencia hoy aquí. Desearos una jornada fructífera y reiteraros que queremos contar con vuestra colaboración, conocimiento y capacidad para hacer realidad estos proyectos y contribuir juntos al desarrollo del sector y de la industria. Muchas gracias. Gracias, Rosa, por tus palabras. A continuación, toma la palabra Lola Rebollo, subdirectora de Impulso a la Industria e I+D+I. Lola, cuando quieras. Buenos días a todos. Dejarme que comparta la pantalla. Bienvenidos, gracias Rosa. Bueno, pues comenzamos con una jornada que hemos preparado desde luego con muchísima ilusión y esperamos que sea de vuestro agrado y además que podamos responder a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar. Ya algunas de ellas ya han sido respondidas a través del buzón, pero también las que se vayan generando hoy. Esperamos poder dar respuesta a todas y cada una de ellas. Bueno, como comentaba Rosa, yo creo que estamos tenemos muy buenas noticias. Son recientes las noticias del ranking de ITU, donde se posiciona España ahora como cuarto país. Hemos escalado, por tanto, tres puestos en el ranking, pero nadie de los que estamos aquí nos conformamos con este ranking y queremos seguir avanzando en el posicionamiento no solo de España, sino de nuestra industria a nivel internacional. Dentro de las posibilidades de mejora hay que destacar la posibilidad en cuanto al desarrollo de capacidades que está citado en el ranking de ITU, con programas de innovación en el ámbito de la ciberseguridad y con industrias fuertes en el ámbito también de la ciberseguridad y por lo tanto este es uno de los retos que tenemos por delante, un reto conjunto entre la administración pública, entre INCIBE por supuesto y la industria, todos los que estáis aquí, centros de conocimiento, investigadores, pymes y startups. El informe también destaca la importancia de las colaboraciones público-privadas con proyectos concretos y accionables que permitan poner el foco en las prioridades y en las necesidades de innovación entre ambos sectores en el ámbito de la ciberseguridad. Como bien ha mencionado Rosa, este es un reto cada vez más relevante en el momento de transición digital que estamos afrontando desde cada uno de los ámbitos productivos de nuestro país. Bien, desde hace ya varios años los principales países del entorno han introducido la digitalización y los desafíos asociados a la misma dentro de sus políticas industriales y de innovación. Y uno de los principales desafíos que tienen todos los países es la ciberseguridad. Al mismo tiempo que se determina la ciberseguridad como un desafío para la soberanía nacional, también tiene el potencial de generar multitud de oportunidades de desarrollo y de crecimiento para las industrias. Las inversiones de ciberseguridad, como sabéis, difieren muchísimo entre los países. Destaca, por supuesto, Estados Unidos, que invierte el 0,5% de su PIB en ciberseguridad. Reino Unido roza el 0,02% y Francia es de los países también más relevantes en Europa, con un 0,01%, similar al de Dinamarca. Con respecto a las actuaciones, iniciativas y programas desde el punto de vista de la oferta, pues los países suelen servirse de inversiones directas, ¿no? Como pueden ser pues, programas nacionales de I+D+I, subvenciones a la investigación y a la innovación y pues, planes estratégicos. Pero desde el punto de vista de la demanda, son varias las propuestas, ¿no? Algunas de ellas ya están implementadas también en nuestro país. Acreditaciones y certificados de ciberseguridad para identificar proveedores que tengan soluciones que den retos a la administración pública y a la industria, normativas que obligan a la administración pública
a adquirir productos y servicios con unos criterios, también normativas que obligan a toda la industria, ¿no?, a adquirir productos y servicios con la ciberseguridad como eje transversal, criterios de ciberseguridad para las licitaciones públicas, plataformas tecnológicas para la coordinación del desarrollo, plataformas de pruebas de contexto, plataformas de cooperación público-privada y programas y mecanismos de compra pública de innovación con el fin de dar respuesta a las necesidades del sector público. En este contexto y con estos dos tipos de mecanismos, hay dos tipos de países, ¿no?, los que simplemente tienen políticas de contratación, como puede ser la compra de software soberanos en ciberseguridad, y aquellos que tienen la compra pública innovadora como principal instrumento para la innovación. Destaca pues, el mecanismo de Países Bajos o el de Polonia o el de Suecia. Nosotros también nos unimos a este mecanismo para impulsar la innovación y la ciberseguridad en nuestro país. Como decía Rosa, es el mayor programa de compra pública a nivel europeo con 224 millones de euros. Pero esta iniciativa del CPI ya estaba recogida en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2019, concretamente en el Objetivo 4, Línea de Acción 5, que detalla que el acceso a programas de incentivos nacionales e internacionales a través de la compra pública innovadora. Por tanto, INCIBE impulsa esta compra pública innovadora como instrumento para la ejecución de actuaciones y proyectos que logren acelerar el proceso de digitalización de las empresas españolas en todo lo relativo a la ciberseguridad, a la vez que apoyamos también el desarrollo de una industria nacional competitiva en el ámbito de la ciberseguridad, no solo aquí, sino a nivel internacional. Esta consulta al mercado se publica para elaborar el mapa de demanda temprana, listando pues, soluciones, dando respuesta a retos que no tienen solución ahora mismo en el mercado, y se identifican unas actuaciones que detallamos a continuación. Estas 7 actuaciones son susceptibles de ser ejecutadas mediante la compra pública de innovación y podrán servir y deberán servir también para financiar numerosos proyectos individuales ejecutados por empresas y centros de conocimiento. A lo largo de los próximos 3 años, INCIBE perseguirá no solo obtener resultados en cuanto a la mejora de la ciberseguridad con estas 7 actuaciones, sino también crear efectos e impactos duraderos que supongan una aportación a la recuperación, transformación y la resiliencia del modelo productivo de nuestro país. Es así que INCIBE será el órgano de contratación de diversas actuaciones que mediante procedimientos de compra pública permitan alcanzar estos objetivos: la consolidación de la colaboración público-privada, la dinamización de la comunidad científica, centralización en el repositorio de retos nacionales, nuevas soluciones y prototipos en entornos de usuario final, instrumentos para la transferencia tecnológica de la I+D+I a la industria, aumento de la inversión privada en el ámbito de la innovación, creación de empleo investigador, generación de nuevas spin-offs e impulso a las startups actuales, potenciar la venta de nuestras soluciones y nuestros productos en mercados exteriores y perseguir la autonomía nacional y estratégica de soluciones en ciberseguridad. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. Esperamos poder atender, como he dicho al comienzo, todas las dudas y conseguir que todos vosotros tengáis una alta participación en este proceso. Publicaremos además todo el listado de preguntas y respuestas en el seminario y las que nos llegan por correo electrónico en la página web del Instituto. Gracias. Gracias, Lola, por la presentación del programa. Les recordamos que para mandar preguntas a los ponentes de esta sesión deben utilizar el panel de preguntas y respuestas del cliente Zoom, que aparecerá en un icono en el faldón de esta pantalla. Si no lo ven, esta opción solo está disponible para clientes Zoom, Windows y MacOS. A continuación, toma la palabra José Ignacio Cases. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias a INCIBE por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y por la confianza depositada en Novadays para el diseño de todas estas actuaciones. Estamos
como ya todos saben y es evidente, en un proceso de diseño para la puesta en marcha de unas políticas públicas y, por lo tanto, pensando siempre en conseguir unos determinados efectos y unos determinados impactos transformadores del entorno sobre el que actuamos, en este caso, pues, de la industria de la ciberseguridad en España. Este proceso de diseño que estamos acometiendo hasta llegar a llevar al mercado las actuaciones, pues consta de 3 etapas que pueden ver en la pantalla. La primera, en la que estamos y que presentamos hoy y explicaremos, es la consulta preliminar al mercado. De esa consulta preliminar al mercado, con ella pretendemos conseguir 3 objetivos que hemos intentado trasladarles. Yo creo que el primero, viendo el número de participantes, pues se puede decir que está bastante conseguido. El primero era informar al mercado de qué es lo que INCIBE tiene intención de hacer. El segundo es conocer el mercado y en eso, pues esto es una llamada a la ayuda, en el sentido de proporcionar toda la información posible por parte de todo el ecosistema de ciberseguridad, de las empresas, de los centros, etcétera, para que podamos conseguir el tercer objetivo, que es diseñar los instrumentos más adecuados para que esta importantísima inversión tenga los mayores efectos, impactos y también resultados posibles. Conocen las fechas ya, entre el 1 y el 13 de agosto, que les pedimos esta información, les pedimos que nos presenten los proyectos a las consultas y después de eso nosotros trabajaremos en la elaboración del mapa de demanda temprana. El mapa de demanda temprana será un documento que concrete ya de manera muy clara qué es lo que se va a licitar, a qué reto se va a dar respuesta, cuál va a ser en general el plan de adquisiciones, los presupuestos, los volúmenes en los que se va a mover cada uno de las actuaciones, en definitiva el listado de las licitaciones y los procedimientos también que se van a utilizar para ejecutarlas. Y eso nos llevará al poco tiempo, desde luego tenemos la intención de que sea este mismo año, a la licitación y a la publicación de las licitaciones de compra pública de innovación, que desde luego sean licitaciones, es importante señalarlo, absolutamente abiertas y competitivas, donde todas las empresas que tengan capacidad de contratación con el sector público, es decir, que todas podrán licitar, y donde se utilizarán, lógicamente, las posibilidades ahora que existen en cuanto a compra pública de innovación, que es la compra pública precomercial, la compra pública de tecnología innovadora y la asociación por la innovación. En esta consulta preliminar al mercado en la que nos encontramos, pues como he dicho antes, les solicitamos a todos ustedes su ayuda en el sentido de poder transmitirnos información que tenga la calidad necesaria para poder tomar las mejores decisiones. Para eso es importante transmitirles cuáles son los resultados que esperamos de las consultas preliminares al mercado. Y esperamos poder identificar tecnologías, productos y soluciones de interés que den respuesta a los retos. Lógicamente queremos saber qué interés tienen las empresas privadas en estas tecnologías, productos y soluciones, porque desde luego se priorizará la colaboración público-privada. Más que se priorizará, digamos que la priorización es un elemento clave de los intereses privados, es un elemento clave en la colaboración público-privada y esto es al final un conjunto de actuaciones de colaboración público-privada. Queremos identificar cómo el mercado se organiza para dar respuesta a todas las necesidades que les planteamos, necesidades funcionales, pero también objetivos en cuanto a efectos e impactos. Queremos conocer la competencia que va a haber, el interés que tiene el mercado y qué compromiso van a adquirir las empresas, los centros, etcétera, por el desarrollo de todas estas grandes actuaciones o la ejecución de esta apuesta conjunta. Queremos aclarar muchos aspectos clave para la elaboración de los pliegos que se pueden intuir en los índices que hemos puesto en los anexos de las memorias a presentar detalladas en cada una de las actuaciones, pues se pueden intuir
principales cosas que tenemos que aclarar para la elaboración de los pliegos, pero hay muchas. Estamos todavía en una etapa inicial y hay muchas alternativas sobre las que decidir. Y como decía antes, queremos elaborar un mapa de demanda temprana claro que transmita al mercado fechas, volúmenes, contratos concretos que se van a licitar para que ustedes puedan organizarse de cara a la participación en todas esas licitaciones. Sin más y dejando al turno largo de preguntas, pues la resolución de cualquier duda general que pueda surgir, voy a entrar a describir un poco qué pretendemos hacer con cada una de estas actuaciones, que yo creo que es la información que más puede interesarles. La primera actuación es la que llamamos programas de I+D, y estos programas de I+D tienen unos objetivos, unos resultados y unos impactos muy claros, que son la mejora de la competitividad internacional de la industria española de la ciberseguridad, de manera que se creen productos, se creen soluciones que realmente marquen, digamos, su éxito futuro no solo en España, sino en los mercados de fuera. Y por eso hablamos de empresas tractoras y hablamos de apoyar programas. No estamos aquí pensando en licitar proyectos, sino en que las empresas nos presenten realmente estrategias de I+D compuestas por un buen número de proyectos coherentes, con una lógica constructiva que permita entender por qué ese programa es un programa que va a marcar la diferencia. Y hablamos de empresas tractoras, pero también hablamos de pequeñas, medianas empresas, universidades y centros, porque ese calificativo de tractoras lleva aparejado necesariamente que arrastren en estos programas a todos estos otros actores del ecosistema de la ciberseguridad. Y, de hecho, entre los efectos y los impactos que buscamos es que esas empresas y esos centros se conviertan en proveedores en toda la cadena de valor de estas empresas tractoras de la ciberseguridad. Queremos que las grandes empresas tractoras puedan ser las dinamizadoras a través de estos programas del ecosistema de ciberseguridad durante los próximos años en España. Como decía, no se trata de financiar proyectos, sino se trata de realizar inversiones en I+D y cofinanciar inversiones que supongan un amplio programa. Y estamos hablando de proyectos que partan de TRLs bajos y no alcancen el mercado. Por supuesto, entre los objetivos está que esos productos lleguen al mercado cuanto antes. Pero la financiación de estos programas, que será a través de compra pública precomercial por parte del INCIBE, tendrá que finalizar como mucho en un TRL 8. La segunda de las actuaciones es la que hemos llamado soluciones para pymes. Y esta actuación tiene un objetivo principal, que es la creación de tecnología y la demostración en un entorno real del funcionamiento de esa tecnología para el mayor número de pymes que sea posible. Por supuesto, perseguimos también otros efectos, otros impactos, como son pues, el desarrollo de la industria, la mejora de la competitividad, la creación de productos y soluciones que puedan comercializar las empresas españolas fuera de España. Pero aquí, como habrán visto ustedes en el anexo 2, hablamos de 3 fases y esta es una de las claves de esta actuación. Porque en esta actuación, cuando se habla de entorno real y se habla de una fase de validación y de operación, estamos hablando de que en los proyectos se va a tener que demostrar que estas soluciones funcionan con miles de pymes. En este sentido, una de las cosas que queremos saber es el mercado, ustedes, qué nos pueden ofrecer en cuanto a los colectivos de pymes que pueden ser atendidos con estas soluciones y cuán amplio pueden ser estas demostraciones con el mayor número de empresas que sea posible y durante un tiempo suficiente para conocer que en un entorno real estas tecnologías, estas soluciones tecnológicas realmente están cumpliendo su función de proteger a las pymes. Esta actuación para nosotros
no solo creemos permitirá crear la tecnología, sino que creemos que ya servirá también para hacer una dinamización de la importancia de la ciberseguridad y una acción, digamos, de crear la preocupación y la cultura de la ciberseguridad en colectivos muy amplios de pymes. Y eso es una cosa también importante que deben ustedes reflejar en sus memorias. La tercera de las actuaciones es la que hemos denominado sectores estratégicos y esta, junto con la siguiente, la del sector público, presenta unas características muy concretas y muy particulares. INCIBE está preocupado por la ciberseguridad tanto en el sector privado como en el sector público y dentro del sector privado, evidentemente, por todos los sectores que la directiva NIS 2 considera sectores estratégicos. Para impulsar la ciberseguridad en esos sectores estratégicos se hace esta llamada y se diseña esta actuación en la que queremos que la industria, las empresas creadoras y comercializadoras de tecnología y de servicios de ciberseguridad se unan con usuarios y creen tecnología y demuestren en los entornos reales de esos usuarios que esa tecnología funciona. Por eso hemos puesto como requerimiento básico, bueno, es muy importante también para todos, obviamente lo que ponemos como requerimiento básico es el punto de partida que esperamos que ustedes desarrollen todo lo posible en las propuestas que nos presenten. En este caso hemos incluido como requerimiento básico que las empresas usuarias participen en los consorcios. Esto tiene una razón de ser y es que no queremos empresas usuarias que simplemente muestren su disposición, sino queremos compromisos ciertos y muy concretos en cuanto a la demostración de todas estas tecnologías en esos entornos reales. De esta actuación debería salir España con una cartera, un catálogo de productos de ciberseguridad que den respuesta al mayor número posible de sectores estratégicos, que hayan sido desarrollados de manera innovadora, incorporando las últimas tecnologías y que puedan ser comercializados en España y fuera de España por las empresas desarrolladoras. En este sentido, también habrán visto ustedes que en el contenido de la memoria que les solicitamos hablamos de cómo pueden ser los acuerdos para la gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual de los productos que se desarrollen. Supongo que habrá preguntas más tarde al respecto, pero todo lo que se diseñe, lo que se haga en cuanto a este aspecto va a partir de una idea general que tenemos que alcanzar, que es que estamos creando mercados y, por lo tanto, las empresas desarrolladoras, las empresas que tengan capacidad de proteger los resultados de sus procesos de creación, sus productos y sus soluciones y de mantenerlas, deben ser y de comercializarlas, deben ser las que mantengan esos derechos de propiedad industrial y ese catálogo pueda ser comercializable. En cuanto al sector público, como decía, es muy similar al anterior, simplemente que aquí los retadores, los que ponen el entorno real en el que se tienen que probar las tecnologías, pues son administraciones públicas. Administraciones públicas de cualquier nivel y sin restricciones en cuanto a la naturaleza o el tipo de entidad al que se va a dar respuesta. Igualmente, se tiene que llegar a TRL9 y son soluciones que tienen que demostrarse durante un tiempo en un entorno real. Y igualmente, los derechos de propiedad industrial o la distribución de derechos no puede crear ni monopolios ni ventajas para una sola empresa, sino que deben de estar orientados claramente a la comercialización de los resultados. La quinta actuación, como ya saben ustedes, se centra en las infraestructuras del propio INCIBE. Lógicamente,
hemos querido aprovechar esta compra pública de innovación para que INCIBE pueda mejorar también no solo su equipamiento, sino también la manera de prestar todos los servicios que presta el instituto. Por lo tanto, esta actuación se orienta a responder a los retos particulares del INCIBE. Igualmente, se trata de desarrollar soluciones donde el usuario final es INCIBE y el entorno real es el del propio INCIBE. La actuación 6 es una de las que hasta la fecha ha generado, no diría la mayoría de las preguntas, pero un buen número de preguntas por las empresas y centros que las han enviado. Y voy a aprovechar esta transparencia para aclarar que estas actuaciones de CPI no son todo lo que está haciendo INCIBE, como bien ha explicado la directora general, ni van a ser todos los instrumentos, sino tan solo una parte. Y es una parte muy vinculada a la creación de tecnología. Cuando hablamos de compra pública de innovación, el riesgo más evidente es no comprar innovación o utilizar un instrumento para lo que no es, para lo que no sirve, que es comprar cosas que ya existen en el mercado. Por lo tanto, cuando hablamos de la actuación 6 y hablamos de formación, hablamos de tecnologías innovadoras para la formación. Sí que hemos visto en las MDIs propuestas muy interesantes para la creación de productos, de soluciones que den respuesta a las necesidades de formación de colectivos muy diferentes. Y bueno, ese es el objeto de esta actuación concreta. Como pasa con las otras, y como se puede ver en las fases que hemos recogido en el anexo, pues hablamos también de validación en un entorno real. Y esa validación en un entorno real, lógicamente, pues lleva aparejada la realización de acciones formativas o la demostración de que funciona una tecnología para la formación, pues no puede hacerse de otra manera en ese entorno real que haciendo acciones de formación. Pero hay que tener claro que esto es la validación del proceso de desarrollo tecnológico que se ha realizado con anterioridad. Y por último, la actuación 7, hemos denominado de pequeños proyectos, está centrado en financiar proyectos que, en principio, como digo, estamos en un proceso de diseño, o sea que muchas de las cosas que aquí se explican se pueden ajustar en esta fase de diseño, pero en principio proyectos que no superen los 240.000 euros, proyectos en los que las licitaciones harán a las pymes altamente competitivas, incluso se introducirá la posibilidad de que se presenten startups o empresas en creación. Es importante hacer una aclaración en este punto. Aunque esta actuación vaya muy focalizada y muy dirigida y busque ese efecto impacto principal de apoyar a la pyme y crear nuevas empresas, es muy importante señalar que esto no solo no impide que las pequeñas empresas participen en las otras actuaciones, sino que todas las actuaciones tienen entre sus efectos y sus impactos buscados el desarrollo de la pyme en el sector de la ciberseguridad. La experiencia que tenemos en otros programas pues nos ha llevado a comprobar cómo, por ejemplo, los programas de I+D son un instrumento magnífico para el desarrollo de las pymes. En la presentación, que por cierto está también colgada en Internet, que se hizo en el mobile, participó una pequeña empresa barcelonesa y contó su experiencia con la compra pública de innovación, y si no lo han visto pues les recomiendo que lo vean porque es muy ilustrativa. Bueno, esta empresa, como les animo a hacer a todos ustedes, habían participado en el programa de I+D y participaron con una empresa tractora. Y eso les ha permitido no solo desarrollar lo que iban a desarrollar en el marco de ese programa, sino pues entrar dentro de los proveedores de esa gran empresa. Y bueno, pues según contó el
el director propietario de esta empresa, pues están trabajando con la empresa tractora fuera de España ya en distintos mercados y bueno, pues en actividades que al final han trascendido con mucho ese programa de I+D y están generando un valor para la pyme muy superior a lo que es la realización de un proyecto de I+D al uso. En este sentido es muy importante también tener en mente que este instrumento, la compra pública de innovación, no es una financiación o no es una ayuda a la I+D como pueden ser todas las que conocen todos ustedes que llevan existiendo muchos años, ¿no? Esto es un instrumento vinculado a la demanda pública, se deben satisfacer unas necesidades, que son los retos que expresan los compradores, pero a la vez abre unas posibilidades a las empresas para tener el primer cliente de las tecnologías nuevas que desarrollen, para poder comercializar esas tecnologías en colaboración con el usuario, que es el que mejor puede demostrar cómo funcionan las tecnologías que se han creado. En definitiva, tiene un potencial y abre unas posibilidades a las empresas participantes que no suceden con otros instrumentos más tradicionales. Quisiera terminar mi intervención con varios comentarios orientados a lo que hay encima de todas sus mesas, que son estas consultas y a los aspectos más prácticos de la misma. Adelantando un poco lo que puede ser la respuesta a algunas de las preguntas y en la línea con las preguntas que hemos recibido a lo largo de estas semanas. La primera cuestión práctica es que cada una de las actuaciones se va a traducir en una o varias licitaciones. Por lo tanto, esta idea es la que a la hora de presentar propuestas deben ustedes manejar, en el sentido de que no queremos ideas generales ni queremos posicionamientos de empresas, no queremos que una empresa nos mande todas sus ideas, sino lo que queremos es propuestas concretas en cada una de estas actuaciones. Si una empresa quiere participar en programas de I+D, quiere participar en soluciones para pymes y quiere participar en soluciones estratégicas, pues tiene que mandar 3 documentos. Uno explicando y adaptado al anexo de programas de I+D, pues ella o en consorcio con quien vaya en el marco de esos programas, otro con el usuario de los retos estratégicos, etc. Y en ese sentido no hay limitación, tampoco estamos en una licitación donde una empresa solo pueda presentar una propuesta. No, tantas como quiera que nosotros consideremos para incluirlo en el mapa de demanda temprana, tantas como quiera y pueda, pues puede presentarlo. En tercer lugar en la presentación, les quería hablar de la memoria técnica. Hemos hecho una memoria técnica limitada a 20 hojas, lógicamente por motivos prácticos. Ustedes pueden ver aquí, hace un rato había 300 y pico participantes, pues con las restricciones de tiempo que tenemos y la exigencia que nos hemos puesto para lanzar las licitaciones este año, necesitamos memorias que podamos, lógicamente, leer y estudiar y analizar a fondo todas ellas. Esa restricción de 20 hojas creemos que es un reto porque estamos pidiendo mucha madurez en el contenido de esas memorias. Para tomar decisiones tenemos que basarnos en datos y tenemos que basarnos en la información de calidad que ustedes nos proporcionen. Y esas decisiones son muy importantes para el lado público, pero casi diría yo que son más importantes para el lado privado. ¿Qué retos, qué proyectos, qué conjuntos de productos se van a incluir dentro del mapa de demanda temprana? Es decir, ¿qué se va a licitar? Es una primera decisión que ustedes tienen que informarnos y ayudarnos a decidir. ¿Qué volumen van a tener cada una de esas actuaciones? ¿Cuántos contratos se van a dar en cada una de esas actuaciones? Es otra segunda decisión muy importante en la que ustedes nos tienen que ayudar. Por lo tanto, las aproximaciones económicas, la parte de las memorias con la evaluación económica es importantísima. Es muy importante también hacer aproximaciones realistas. Estos proyectos se tienen que ejecutar a lo largo de 2 años. No queremos visiones pertistas, por así decirlo, a esta aproximación, sino realmente cálculos detallados de a cuánto tienen que ascender estos contratos para poder alcanzar
los objetivos, teniendo en cuenta que, lógicamente, hay muchas diferencias de volumen entre unas actuaciones, o puede haberlas entre unas actuaciones y otras. Cada proyecto a presentar se compone de dos cosas: la memoria detallada y la ficha básica de la propuesta. En este sentido, la ficha básica no es una ficha básica de empresa, es una ficha básica por cada uno de los proyectos presentados. Es importante, dado que esta colaboración público-privada se basa toda ella en una alianza entre el sector público y el privado, pero también dentro del sector privado, que expliquen bien los consorcios y las alianzas que van a formar para poder responder a las necesidades que plantea INCIBE, pero también para alcanzar esos efectos e impactos que al final es el objetivo final de esto, de toda política pública y de lo que estamos haciendo. Y en cualquier caso, pues también les invito a que se sientan absolutamente libres de incluir cualquier otra información complementaria que nos pueda ayudar a conocer mejor los planteamientos que están haciendo en esas 20 hojas, y estaremos encantados de poder recibirla y poder analizarla. Y yo creo que con esto, no sé si he cumplido los tiempos que me habían dado o me he quedado corto, me he pasado, pero termino mi parte y les agradezco muchísimo la atención a todos ustedes. Buenos días. Gracias, José Ignacio, por tu presentación. Hay bastantes preguntas sobre lo que acabas de comentar, sobre el procedimiento y demás, pero vamos a abrir la ronda de preguntas, si os parece bien. Para ello vamos a contar de nuevo con Lola y con José Ignacio para ir respondiendo las cuestiones que nos están formulando nuestros asistentes a través del panel de preguntas y respuestas. Les recordamos que aún pueden formular sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas que les aparecerá en la aplicación de Zoom. Comenzamos leyendo las preguntas. Lola, ¿qué relación hay entre las manifestaciones de interés con las actuales compras públicas innovadoras que se están lanzando en esta convocatoria? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como ha comentado ya nuestra directora general, la CPI es una consulta, ¿no?, que ponemos en marcha tras analizar las propuestas recibidas de la manifestación de interés del mes de abril, ¿no? Esto nos ha permitido dimensionar las 7 actuaciones, ¿no? Viendo un poco pues, cuál era la propuesta de la manifestación de interés, hemos podido dimensionar estas 7 actuaciones. No hay vinculación proyecto a proyecto, sino que, como ha indicado José Ignacio, es ahora cuando se irán detallando tanto el número de licitaciones en este modelo de compra pública innovadora para poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Pero no hay una vinculación proyecto a proyecto, que creo que es a lo que se refiere la pregunta. Gracias. Ahora una segunda pregunta para José Ignacio. Si esta consulta al mercado se va a utilizar para después lanzar pliegos públicos para CPI, si una empresa presenta una idea innovadora que, si tuviera acceso a otros fondos, le podría suponer derechos de propiedad intelectual, la pregunta: ¿tendrá alguna ventaja a la hora de responder a estos pliegos? Porque si INCIBE expone esa idea a todo el mercado, esta empresa pierde su idea. ¿Cómo se ha planteado el que esto no sea un stopper para que las empresas no tengan miedo a presentar sus ideas innovadoras? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Hay un compromiso absoluto con la confidencialidad de la información que se va a recibir. En nuestras manos, desde luego, también va a estar el garantizar que va a haber una libre competencia en el sentido de proteger toda la información y las ideas y la creatividad que se nos presente. Lógicamente, ustedes, las empresas, son libres también de llegar a plantear o de hacer un equilibrio entre lo que quieren contar y lo que no. Eso es evidente y va a haber una licitación luego. Es muy importante tener en cuenta que las licitaciones van a ser licitaciones basadas en necesidades y en funcionalidades, es decir, no se van a establecer requerimientos
detallados, técnicos, etcétera, en los pliegos de las licitaciones, porque precisamente queremos que sea el mercado el que, bueno, pues a través de esta competencia tan sana que es la concurrencia pública, nos demuestre cuáles son las tecnologías adecuadas y cuáles son los modelos de negocio también adecuados para cada una de las cosas que estamos intentando impulsar. Gracias, José Ignacio. Para Lola, ¿INCIBE tiene más interés en productos o en servicios de ciberseguridad? Bueno, yo creo que estamos buscando soluciones innovadoras, bien sean servicios o productos, pero lo importante aquí es la innovación. Yo destacaría también la capacidad de comercialización de esos productos y servicios, pero nosotros no tenemos ahora mismo ninguna interés particular de una u otra, simplemente que sea innovadora y que dé respuesta al reto que tiene el instituto. Y yo creo que la administración pública en general. Lo importante es que dé respuesta al reto con la innovación. Como estás hablando sobre administración pública, para José Ignacio, una relacionada con este tema. ¿Una entidad o agencia 100% pública podría presentar en esta consulta preliminar su propia propuesta o estrategia de forma unilateral o debe de contar siempre con un componente privado? Son cosas que todavía están pendientes de definirse en detalle, pero es muy importante ponerse en nuestra piel, en el sentido, además, si la pregunta la hace la administración pública o alguien de entidades públicas, lo pueden entender. Estamos hablando de efectos e impactos y el principal es crear una industria y crear mercados. Por lo tanto, las empresas, las entidades públicas pueden participar, de hecho, en este conjunto de actuaciones de maneras muy diversas y hay otro canal, digamos, institucional de relaciones de INCIBE con las distintas administraciones, pero no deben encontrar, diría yo, Lola me puede complementar o contradecir en su caso, pero no, en mi opinión no deben encontrar en estas actuaciones simplemente financiación para desarrollar sus inversiones en ciberseguridad, sino que deben, por ejemplo, si se trata de una administración regional, pues sí que pueden tener un papel generador, tractor, dinamizador de su industria regional, pero al final de todo debemos tener empresas, debemos tener industrias con productos, soluciones nuevas que si las han demostrado en su entidad X regional puedan vendérsela a las otras 16 comunidades autónomas, puedan venderlas fuera de España y al final puedan conseguir esos efectos, impactos de, bueno, pues que esto suponga un salto cualitativo y cuantitativo en la capacidad industrial y tecnológica del país en materia de ciberseguridad. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí el papel de la administración pública es compartir los retos que tiene, ¿no? y ayudar a dinamizar la industria privada y los centros de conocimiento y ecosistema investigador y las startups para dar soluciones a esos retos, que también luego puedan ser pues llevados transversalmente a otro tipo de administración, tanto local como regional y también a la inversa, ¿no? Como decía José Ignacio, de regional a nacional y de regional también a local o incluso a otros sectores estratégicos. Gracias a ambos. Otra pregunta para José Ignacio. Si hay una misma iniciativa, y se puede plantear a través de más de un eje, por ejemplo, directamente a pymes, en el eje 2 o a INCIBE para que distribuya a pymes, eje 5, han de presentarse dos iniciativas, una por cada eje, o con una indicando las dos ejes sería suficiente. Bueno, siendo conscientes de las fechas en las que nos encontramos y del trabajo que esto supone para todos, mi primera respuesta sería que una para cada eje. Pero nosotros obviamente haremos un trabajo de análisis de las propuestas y una de las cosas que pueden suceder es que propuestas que encajen en varios sitios pues nos lleven a tomar decisiones de diseño en ambos sitios, ¿no? Pero a priori los anexos son diferentes
lo que se está pidiendo de información en cada una de las actuaciones está orientado a tener la información que echamos en falta para el diseño de cada una de esas actuaciones. Entonces, a priori yo recomendaría presentar las dos. Y si no, por lo menos avisarnos, en la que les dé tiempo a presentarlo, pues avisarnos de que eso puede encajar también en otro sitio y en cualquier caso haremos el trabajo que nos corresponde en cuanto a llegar a conclusiones, eso de cómo lo presentado en algunas actuaciones puede encajar o no en otras también. Gracias, José Ignacio. Para Lola, INCIBE tiene, disculpa, que ¿el mapa de demanda temprana será un documento de acceso público o un documento interno? Yo creo que había bastante inquietud con esto, ¿no? Va a ser un documento público. Tenemos como objetivo poder presentarlo en el 15 ENISE en el mes de octubre. Entonces, sí, todos los resultados y las actuaciones y las conclusiones de este trabajo de definición del mapa de demanda temprana las compartiremos públicamente. Si no podéis asistir a INCIBE, a ENISE, que os esperamos a todos, pues se publicará en nuestra página web. Pero sí, serán absolutamente públicas. Manteniendo lo que comentaba ya José Ignacio también, la confidencialidad de cada uno de los detalles técnicos de las propuestas, pero en general. Gracias, José Ignacio. Te voy a formular varias preguntas sobre la primera actuación, si te parece bien, para agruparla. Para la actuación 1, ¿se pueden presentar proyectos individuales o únicamente proyectos conjuntos con empresas tractoras? Algo has comentado antes, pero específicamente para la actuación 1. Bueno, aquí hay que distinguir entre lo que se puede y lo que va a resultar competitivo, por así decirlo, en una licitación. Por poderse, todavía no sabemos lo que se puede. O sea, estamos trabajando en un entorno muy abierto. Lo que sí sabemos es que en los programas de I+D no se van a financiar muchos. Eso es un punto que hay que resaltar. No sabemos el número, es una de las cosas que queremos decidir en función del volumen que tengan estos programas de I+D, pero va a ser un programa muy selectivo y muy competitivo. Entonces, para competir en un programa muy selectivo y muy competitivo, pues tienes que competir en todo, en la calidad tecnológica, con tecnologías que marquen las diferencias para el futuro. Estamos hablando aquí de que la administración pública interviene y hace compra pública de innovación pensando en cómo cubrir sus necesidades del futuro, porque toda la parte de soluciones cubre las necesidades actuales. Pero, ¿qué tecnologías tiene que desarrollar la industria española y qué capacidades tecnológicas tiene que desarrollar para cubrir esas necesidades futuras? Es a lo que tienen que dar respuesta estos programas de I+D. En la práctica, yo creo que aquí lo mejor es hablar de cosas que han pasado en otros sitios, ¿no? En otros sitios se ha utilizado esta herramienta o este instrumento de manera muy similar y al final pues han licitado empresas tractoras con grandes paquetes de subcontratación a pymes y a centros tecnológicos. En este sentido, yo creo que ese es el modelo que a priori tenemos en la cabeza y que hay que acabar de diseñar. Pero el mercado también, ustedes nos tienen que decir si eso les encaja también a ustedes. Nosotros, aprovecho para vincular esto al tema de los roles, hemos definido unos roles muy básicos que sabemos que no responden a la complejidad de la vida misma y del mercado, porque puede haber empresas, entidades, etcétera, en distintos roles y demás. Pero sí que queremos... Lo hemos hecho así de básico porque queremos también que cada uno haga una reflexión sobre cuál es su rol en ese ecosistema. Es decir, hay empresas creadoras de tecnología y que realmente están haciendo I+D básica desde TRLs básicos, están creando productos, están creando soluciones y demás. Muy bien. Hay empresas comercializadoras de servicios, comercializadoras de tecnologías que crean otros. Perfecto también, pero formen alianzas entre unos y otros, porque lógicamente si queremos crear industria en España, lo que no queremos es hacer un programa conjunto donde la tecnología se cree en donde sea, sino que se cree por esas empresas, etcétera, en España, ¿no? Si hay centros de conocimiento y el rol básico de un centro de conocimiento es ayudar a las empresas a entrar en las tecnologías más rupturistas y ser un elemento clave en ese ecosistema, bueno, pues
jueguen a priori, digo, ese rol dentro de ese ecosistema, ¿no? Participen con el mayor número posible de consorcios, con el mayor número posible de empresas tractoras y bueno, pues ayuden a que esos programas de I+D sean diferenciales, ¿no? Con lo cual, en resumen, la respuesta es quién se va a poder presentar, no lo sabemos todavía. Es una fase muy primaria y está completamente abierto y cualquiera puede presentar sus actuaciones. Pero va a ser una licitación y habrá criterios de solvencia técnica y criterios de solvencia financiera. Y en segundo lugar, ¿quién va a ser competitivo para ejecutar estos proyectos? Pues ahí ya se lo dejamos, lógicamente, a ustedes, pero desde nuestro punto de vista tenemos claro que queremos una alta competencia, altísima calidad en lo que se nos presente y amplísimos efectos e impactos. Y esos efectos e impactos van a ser criterios de valoración y se van a medir, van a intentar ser objetivos. O sea, no solo declaraciones de interés, sino queremos esos efectos e impactos. Y los efectos e impactos se suelen conseguir mejor más entre muchos o entre unos cuantos, también hay que decirlo, que entre unos pocos o que entre uno. Los asistentes quieren que repitamos otra vez cuál es la duración y presupuesto de esta actuación 1. Bueno, el presupuesto total de la actuación está puesto en el anexo. Lógicamente, lo que no, bueno, no, ya lo he dicho antes, no sabemos todavía cuántos se van a hacer. No sabemos si se van a hacer pues X de 5 millones, X de 10 millones o X de... Lo que sabemos es que no van a ser muchos. Entonces, es importante saber que esta actuación no es para financiar proyectos como puede financiar una agencia regional de innovación, el CEDETI o algo. No, esto es para gestionar grandes programas. Cada programa, una de las cosas que tenemos, de las incógnitas que tenemos es cuántos proyectos van a formar cada programa. Las empresas nos pueden presentar programas de 30 proyectos o programas de 3 proyectos, pero queremos programas con una coherencia, una lógica tecnológica, una lógica funcional, la lógica que sea la estratégica para la empresa. En estos programas, alguna otra vez que me han preguntado por otras razones, con programas parecidos, yo siempre digo que lo que aspira al sector público es a localizar a empresas que ya tengan una estrategia de I+D definida, con una inversión aprobada para los próximos X años, 2, 3 años en esto, sabiendo lo que van a hacer. Es un contrato, no es una subvención, no tiene problemas de compatibilidad, siempre que no estemos pagando lo mismo con ayudas que puedan recibir de otras entidades, etcétera. Queremos movilizar esas estrategias de I+D y con esto ampliar el alcance tecnológico, técnico, el atrevimiento, por así decirlo, cosas que la empresa no hubiera podido atreverse a hacer o no ha podido hacer, que las puede hacer gracias a este instrumento. Pero hablamos de eso, de empresas tractoras, de estrategias de I+D, de agrupaciones, de impactos, y eso es muy importante que todos los actores lo tengan en cuenta a la hora de definir su estrategia en estos programas, para presentarse a estos programas. Vale. Y José Ignacio. Sí, continúa, perdona, Lola. Yo aquí quería aclarar, este programa de compra pública innovadora es un programa de compra pública innovadora, no son ayudas ni subvenciones, ¿vale? Es un procedimiento de compra de innovación, por lo tanto, no hablamos ni del 60% ni del 80%. Sí que es cierto que en alguna actuación, programas conjuntos de I+D+I, pretendemos también movilizar capital privado. Ahora mismo no podemos dimensionar en cuánto ni los porcentajes, pero sí que se tendrá en cuenta también esa implicación del sector privado a aportar económicamente para evolucionar las soluciones y los programas de innovación. Pero, por favor, a los asistentes, no es un programa de ayudas ni de subvenciones, sino un programa de compra pública innovadora. El procedimiento se va publicando en la plataforma de contratación del Estado, no está sujeto a la misma ley, pero sí a la transparencia y al acceso de todas las empresas a este proceso, ¿vale? Por aclarar ese pequeño matiz que creo que está creando confusión entre los más, yo creo que menos acostumbrados a este procedimiento.
Gracias, Lola. Además, si hay alguna inquietud sobre ese sentido, ya queda aclarado. No es un programa de ayudas, no es un programa de subvenciones, es otra cosa. Tenéis toda la información en la página de INCIBE. Tenemos otra pregunta. ¿Es condición necesaria participar en esta consulta para participar en futuras licitaciones de CPI que se deriven en este proceso? ¿Se genera alguna ventaja a derecho para futuras licitaciones en las entidades que participen en esta consulta? José Ignacio, por favor. En absoluto, en absoluto. Ninguna ventaja, lo ha dicho Lola, esto es contratación pública. Y se llama compra pública de innovación como para trasladar que estamos comprando innovación, pero esto es contratación pública y va a haber absoluta competencia, transparencia y se van a respetar, obviamente, todos los principios del derecho europeo relativos a la contratación pública. Dicho esto, llevado al absurdo de que se presenten pocas o que no se presente, pues existen muchísimos riesgos para todos de que no se reciba la información suficiente y de calidad para que, primero, se puedan realizar las 7 actuaciones, segundo, se pueda gastar el dinero que haya asignado a cada una de las 7 actuaciones y, tercero, se pueda hacer bien. Y se puede hacer bien en el sentido de que salga el sector privado muy fortalecido y que se consigan los efectos y los impactos que se buscan con las políticas públicas que está impulsando el INCIBE y la Secretaría de Estado. Sobre la actuación 6 hay un par de preguntas por el momento. Respecto a la formación, ¿se destina a cualquier nivel educativo? José Ignacio. Bueno, si quieres respondo yo a esta mejor. Bueno, el objetivo aquí y enmarcado, ¿no?, en el plan de recuperación y resiliencia, tenemos que dotar a la industria y a la administración pública de expertos, ¿no?, en los próximos 3 años, de 3 a 5 años, que puedan dar respuesta a los retos que estamos sufriendo día a día en cuanto al ámbito de la ciberseguridad. Por tanto, el objetivo sería jóvenes, desempleados, reskilling, upskilling, que puedan ser empleables en un muy corto periodo de tiempo, porque sabemos que ahora mismo la empleabilidad es negativa. Podemos emplear a más gente de la que realmente tenemos. Entonces, sería para, yo diría, desde que son mayores de edades hasta el infinito. Pero sí que es cierto que también buscamos el poder tener un pipeline continuo de expertos en ciberseguridad. Podríamos hablar a partir de los 12 años, 14 años, ya en el modelo educativo, poder tener algún modelo de formación o de formación innovadora en el ámbito de la ciberseguridad. Pero yo diría que principalmente a partir de los 18 años, que es cuando se alcanza la mayoría de edad, hasta el infinito, teniendo en cuenta las distintas capacidades que puede tener la persona que cursaría los cursos, los estudios, la formación. Gracias por la aclaración, Lola. Entonces, para esta acción 6, ¿se podría presentar un plan de formación o una certificación, José Ignacio? No. O sea, como antes he intentado transmitir, estamos hablando de tecnología. Se podría presentar un proyecto tecnológico, la creación de productos y de soluciones tecnológicas vinculadas o que luego se van a comercializar a través de un plan de formación o que van a llevar o están vinculadas a una certificación y eso las sitúa pues, como más competitivas o como criterio de valoración. Y como decía antes, en las fases que están recogidas en el anexo se recoge tanto el desarrollo como la demostración de que eso funciona. Y la demostración de que eso funciona, pues si usted está, por ejemplo, presentando una tecnología donde dice que va a ser capaz de formar a 100.000 personas en todo el mundo, pues la demostración en un entorno real tendrá necesariamente que formar a 5.000, o por dar un número, no absolutamente inventado, pero tendrá que hacer una demostración, o sea, el entorno real tendrá que ser proporcional a lo que realmente se quiere hacer, ¿no? Entonces, que incluya o no actividades de formación, pues eso, siempre vinculado a la demostración de la tecnología y el producto tecnológico que se quiere desarrollar. Y esto, yo creo que también
aquí hay que llamar a la creatividad de todo el mundo, porque puede haber empresas de formación que digan, pues si entonces yo no soy tecnológica, yo no puedo hacer esto. Bueno, pues busque las alianzas oportunas con los tecnólogos. Incluso, por ejemplo, en temas de propiedad industrial, pues dentro de ese proyecto industrial se pueden hacer reservas para un territorio, para una empresa, pero la otra empresa nos tiene que demostrar claramente que va, por ejemplo, a comercializar esa misma tecnología en otros lugares, fuera de España, para otros sectores, de alguna otra manera, bueno, pues que pueda esparcirse, digamos, el resultado y los efectos e impactos de la manera más amplia posible. Entonces, José Ignacio, hilando con esto, genérica para todas las actuaciones, ¿se podrían presentar soluciones de consultoría con un soporte tecnológico? Bueno, eso es un tema que estamos... yo hago una llamada otra vez a la creatividad de todos. Tenemos varias preguntas de empresas consultoras y es un tema que a través de las propuestas y demás tenemos que resolver. Yo creo que tienen un rol o que pueden jugar distintos roles dentro de lo que es la generación. Un tema que hablábamos y que discutíamos otro día era el rol de los distintos actores, distinguiendo quién va a ser el licitador, por así decirlo, o quién debe ser el licitador, quién tiene que estar en el consorcio. Pero luego hay digamos, roles informales dentro de todo esto, que es quién genera los proyectos, bueno, quién diseña o quién puede controlar, quién es el que ayuda a que todo esto se materializa, ¿no? Nosotros no podemos decidir o influir mucho en cómo va a actuar, lógicamente, cada una de las empresas, ¿no? Pero sí que llamamos a esa creatividad, o sea, no a buscar alianzas y roles que nos lleven a conseguir esos efectos e impactos. Es decir, la prestación de un servicio de consultoría como servicio de consultoría, pues es difícil a priori enmarcarlo aquí. Pero, ¿y si ese servicio lleva aparejado una atracción industrial potente en España? Con un grupo de empresas, de pymes, con una empresa tractora, con centros tecnológicos, y nos demuestran que realmente se está creando esa tecnología en España y esa capacidad industrial. Bueno, pues esa reflexión, yo desde el principio he insistido en dos conceptos, efectos e impactos, y los hemos puesto en los anexos. Tradicionalmente, y más fuera del sector público, pues digamos es un tema que parece menor, porque dice resultados, ¿son más importantes los resultados? Pues no. Otros mecanismos de innovación para dar respuesta a esos retos, ¿no? Que después puedan fluir hacia un programa de compra pública innovadora. Pero yo añadiría que cuanto antes presenten los retos y envíen a INCIBE los retos estos, digamos, que no encuentran acomodo dentro de las soluciones del sector público, mejor, porque los programas de I+D tienen que dar respuesta a retos. Y claro, son retos, si tiene que llegar a TRL8, pues tienen que ser retos que la naturaleza de las tecnologías no permita, o el estado de las tecnologías, dar respuesta actualmente con la creación de una solución, pero bueno, no, el avance en ese repositorio puede ser un tema de sumo interés para acabar de definir los retos de los programas de I+D y ayudar a las empresas a definir esos programas. Gracias. Dos preguntas, José Ignacio, sobre fichas básicas. La primera de ellas. En los sectores estratégicos se habla de la necesidad de incluir en el consorcio a empresas usuarias en la ficha básica y se solicitan datos de facturación de los diferentes miembros. ¿Esto aplicaría a dichas empresas usuarias? Sí, porque las empresas usuarias estamos pidiendo que estén en el consorcio. O sea, son miembros del consorcio, van a recibir financiación. O sea, no queremos empresas usuarias teóricas, queremos empresas usuarias reales. Y para hacer una demostración en un entorno real, o sea, esas empresas usuarias van a tener que trabajar y van a tener que, lógicamente, bueno, pues participar dentro del contrato, porque para definir sus necesidades y para ayudar a la empresa creadora de la tecnología a definir la mejor solución tendrán que trabajar bastante.
y luego nos tienen que proporcionarles a ustedes el entorno real donde se implante esto. O sea, esto tiene que estar demostrado en un entorno real. El TRL9, a partir del TRL7 creo que es, o el 6, ya se habla de entornos reales y son las operaciones normales de la empresa. Y, por supuesto, nos interesa distinguir si las empresas que van a participar en esto son las grandes empresas de su sector o empresas pues, de tamaño pequeño y adaptar los instrumentos a todas estas necesidades. Creo que en el anexo se transmite también que pueden participar más de una empresa. De hecho, que sería bueno y que se fomenta que se puedan crearse tecnologías que funcionen en distintos entornos reales, que pueden ser pues, empresas de distinto tamaño, en el mismo sector, etcétera. Entonces, hilando la respuesta con la siguiente pregunta, ¿no sería suficiente reflejar el compromiso de fomento del ecosistema de ciberseguridad con un mínimo del 30% de subcontratación, sino que habría que indicar los miembros concretos que van a participar en el consorcio? Bueno, se han mezclado dos actuaciones, creo, si lo he entendido bien. Sí, disculpa, esto es para programas de I+D. Bueno, sí. Entonces, somos conscientes de que de aquí al 13 de agosto, pues, acabar de definir, digamos, ese grupo de subcontratistas, pues, puede ser difícil, ¿no? Entonces, eso somos conscientes. Bueno, en la medida en que se pueda definir lo máximo posible, si es con nombres y apellidos, pues con nombres y apellidos. Si es con tipologías, tamaños, grupos, etcétera, pues nos facilitará también. El requerimiento básico del 30%, que digo que es un requerimiento básico y esperemos que sea uno de los aspectos donde haya alta competencia, es decir, el porcentaje de subcontratación a estas empresas, pues es una característica básica del programa, ¿no? Entonces, ahí esperamos bueno, queremos ver realmente qué hay en el mercado, pero en programas de I+D en otros sectores pues se ha superado sustancialmente ese porcentaje de subcontratación. También es importante decirlo. Gracias, José Ignacio. Hay más dudas sobre el tema de la propiedad intelectual de nuestra audiencia. Y la pregunta es, ¿las empresas consorcios van a mantener la propiedad intelectual sobre la solución producto creado, pero cómo se va a gestionar? Bueno, este es un tema absolutamente clave en el que primero les animo de nuevo a leer la comunicación que ha publicado la Comisión Europea sobre contratación de innovación en este pasado mes de junio, porque tiene un apartado de propiedad industrial e intelectual muy bueno. Dicho esto, el punto de partida. INCIBE no se reserva la propiedad industrial porque en la compra pública de innovación creemos que sin el incentivo, bueno, no es un incentivo, sin el hecho de que la empresa que desarrolla la tecnología la pueda comercializar, pues no tiene sentido la compra pública de innovación. Y esto marca ya el modelo para todas las soluciones. O sea, los usuarios son los usuarios y los usuarios pueden tener derechos de uso, lo que sea, se puede limitar pues, en determinado tiempo, en determinado espacio. Los usuarios, lógicamente, también tienen que tener su defensa, pero no pueden limitar la comercialización de esa tecnología. Además, aquí hay un aspecto clave que es quién puede defender esa tecnología. Y la defensa de una tecnología solo la puede hacer quien por un lado, la puede proteger y, por otro lado, la puede evolucionar, la puede mantener, la puede desarrollar, porque todos sabemos que en muy poco tiempo pues, las tecnologías se vuelven obsoletas. Entonces, ese es otro aspecto importante para saber quién tiene que tener estos derechos. Otro aspecto importante, queremos participación de pymes y queremos desarrollar las pymes, con lo cual también queremos propuestas de modelos de gestión donde se proteja a las pymes, a las subcontratadas, etcétera, y tengan sus derechos. Dicho esto, muchos de los anexos, y en general les animo que en todos ellos, les pedimos por modelos y les pedimos información sobre bueno, pues qué
problemas pueden encontrar en la gestión de la propiedad industrial o cómo, digamos, pues pueden ser esos modelos. Estando en el sector de la ciberseguridad, también hay que decir que habrá que atender a las particularidades. Claro, puede haber cosas que por sus especiales objetos o lo que sea, pues necesiten una atención específica, ¿no? En cuanto a esto, o se puedan incluir autorizaciones para la comercialización en determinados sitios. O, bueno, estoy elucubrando porque estos son decisiones de diseño que no están tomadas y que habrá que tomar con la información que nos manden. Pero creo que estos principios básicos de gestión de la propiedad, pues, por lo menos sitúan en ese contexto, de que quien debe mantenerlo es quien tiene capacidad para defenderla y para comercializarla. Gracias, José Ignacio. Otra pregunta para ti. Si un organismo de la Administración Pública presenta una propuesta en consorcio con una empresa privada y finalmente esta se materializa en una solución tecnológica concreta a través de esta CPI, ¿el destinatario final de la solución tecnológica desarrollada será en exclusiva el organismo que presentó la propuesta o estará a disposición de toda la Administración Pública? Pues es lo que acabo de decir. O sea, precisamente digamos, es darle la vuelta a la respuesta o a la pregunta de antes, ¿no? Si INCIBE no lo va a hacer, no quiere que lo hagan otros, en el sentido de que una cosa son los usuarios y los derechos que tenga que tener de uso, etcétera, sobre la tecnología que ayuden a desarrollar, y otra cosa es que esa tecnología tiene que estar en el mercado, tiene que llegar a los mercados y no es una entidad pública la que puede defender esa tecnología. Perfecto, era para ser más contundentes porque hay varias preguntas sobre este sentido. Lola, por aquí dicen, por confirmar, los participantes proponemos iniciativas, pero luego se publica una licitación y pueden optar todos los participantes o cualquier otro organismo como órgano de contratación INCIBE. No solo el que ha propuesto la iniciativa. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, es correcto. Recordamos, este ejercicio de consulta al mercado es para poder ya definir las licitaciones, como ha dicho José Ignacio en reiteradas ocasiones, midiendo los efectos. Si para un sector se presentan 20 propuestas y para otro sector se presenta una o ninguna, pues lógicamente lo que vamos a ver es pues el número de respuestas que dan, de propuestas que para ese sector tendrá prioridad sobre otros sectores, ¿vale? También tendrá prioridad que sea transferible la tecnología o el producto final al resto de sectores estratégicos. Pero no, ahora mismo no habría ningún conflicto para que cuando se saque la licitación puedan optar a ella empresas que no se han presentado a este reto. Gracias. Aquí hay una, José Ignacio, muy interesante que dice ¿qué cabida tienen en el programa de CPI las compañías multinacionales fabricantes de soluciones de ciberseguridad? Es decir, su industria es comercializar soluciones de ciberseguridad. Bueno, esto vuelve al asunto de los roles. Por ahí, por escrito, nos han preguntado qué consideramos la industria de ciberseguridad. Y nosotros hacemos un planteamiento amplio, ¿no? Si es que estamos hablando de creación de riqueza, si al final estos efectos y estos impactos, estamos hablando bueno, pues de generación de esos efectos e impactos, es empleo, es ventas en las empresas, es exportaciones, es etcétera. El vehículo es la tecnología. ¿Cómo se prestan esos servicios y cómo son los modelos de negocio? Si una empresa vende un paquete, un hardware o lo que sea, y otra empresa lo vende como soluciones o como conjunto de soluciones y demás. Eso ya depende de ustedes. Y nosotros no limitamos nada, en el sentido de que sí que queremos y que valoraremos qué es lo que aparentemente puede generar mayores efectos o mayores impactos en cada uno de esos modelos de negocio. En cualquier caso, vamos a cuidarnos muy mucho, y esto enlaza con lo que decía Lola antes, de que haya competencia en las licitaciones. O sea, para nosotros este es un paso previo, preparatorio, de diseño de la licitación, y donde realmente creemos que se va a ver el alcance de toda esta inversión es en las licitaciones, ¿no?
Entonces, bueno, y por supuesto no hay nada específico sobre la naturaleza de las compañías, si son multinacionales y si no, o si... Sobre la naturaleza de las compañías hay una pregunta concreta, es sobre las pymes, si habrá algún tipo de solvencia técnica o económica que permitan a las pymes participar cuando ya se hagan las licitaciones, o no estamos en condiciones de hablar de ese tema. Sí, yo creo que es un tema muy obvio y muy necesario hablarlo. Las pymes, yo creo que es fácil anticipar ya, por ejemplo, que el programa de I+D pues, tendrá unas condiciones, si se produce la competencia que queremos que se produzca de solvencia y demás, pues muy altas. Pero los subcontratistas no son los que presentan la solvencia, son los contratistas principales. Por eso, para garantizar que las pymes participan en ese programa, hemos puesto una exigencia mínima de subcontratación del 30%. Esto no es, digamos, una idea feliz, sino que lo que queremos es que queremos proteger a las pymes, porque lo que queremos es que las pymes tengan contratos con esas grandes empresas y demuestren a las grandes empresas sus capacidades para crear tecnología y para ser proveedores suyas. Vuelvo a remitir al vídeo que hay en YouTube de la presentación en el Mobile World Congress. Las pymes, a través de ese instrumento, pueden entrar en pues las cadenas de valor de las empresas. Los detalles de la protección de la propiedad de unos y otros, pues ya, lógicamente, eso me remito a lo dicho anteriormente, que queremos proteger también la propiedad de las pymes, pero ya serán las negociaciones de cada uno. Dicho esto, hay una actuación muy concreta que es la de pequeños proyectos. Y en esa actuación de pequeños proyectos todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero son muchos los proyectos que se van a financiar, si hacen ustedes los cálculos, y queremos incorporar ahí el mayor número posible de ideas, de retos, etcétera. Una posibilidad es que se contrate por lotes y se haga una lista de 30 cosas a las que se quiere dar respuesta. En esa lista, las empresas, lógicamente, que hayan presentado buenas propuestas, pues verán reflejadas sus propuestas, ¿no? Otra forma es que sea abierto y demos una serie de preferencias, ¿no? No lo hemos cerrado, pero lógicamente ahí sí que cuidaremos muchísimo y específicamente introduciremos distintos criterios y cosas para proteger y para fomentar la participación de pymes y de empresas nuevas. Entonces, yo les diría a las pymes, no se preocupen por la solvencia porque van a tener desde luego una actuación en la que van a poder participar. Dicho esto, hay unas exigencias para contratar con el sector público de salud económica, etcétera, en las empresas, ¿no? Pero vamos, que la contratación pública está muy abierta a las pymes y eso se va a defender ahí. Y en el resto de soluciones, pues háganos sus propuestas. También puede haber una pyme que tenga una propuesta magnífica para responder a un reto estratégico de un sector y resulte que esa pyme pues, venga con la mayor empresa de ese sector. Bueno, pues entonces trasládennos cómo se van a aproximar y cuéntenos si la que va a licitar es la pyme o la que va a licitar es la gran empresa, porque lo tenemos que tener en cuenta para no cometer errores a la hora de fijar la solvencia en esa determinada actuación, ¿no? En definitiva, desde luego está todo orientado a proteger e impulsar a las pymes, tienen su actuación y se tendrán en cuenta en todas, pero también las animo a las pymes a jugar con las reglas que hemos trasladado al mercado, especialmente en los programas de I+D. Pues estamos llegando ya a nuestro tiempo. Vamos a finalizar con dos últimas preguntas. La primera para Lola. Nuestros emprendedores. ¿La actuación 7 tiene algún enlace con los programas de emprendimiento de INCIBE? No, son totalmente independientes. No tienes que haber participado en un programa de emprendimiento de INCIBE para poder presentarte la actuación 7, ni la presentación de alguna iniciativa en la actuación 7 te va a abrir la puerta a participar en cualquier programa de emprendimiento. Lo que queremos con la actuación 7 es que las startups puedan innovar. Los programas de emprendimiento de INCIBE van más orientados a ayudaros a la parte de emprendimiento, de casos de negocio, de los business case, de la internacionalización. En este caso queremos
ayudaros a innovar, a finalizar ese desarrollo que ha quedado un poco paralizado por la falta de financiación directa, que tenéis una idea brillante y no sabéis pues cómo articularla o cómo presentársela a un inversor. Pues no, queremos que utilicéis este mecanismo de compra pública innovadora para poder llevar a cabo este proceso de innovación, ¿no? y de pues, mejorar el producto, de llevarlo a comercialización, de dar respuesta a un reto que no tiene solución y que podéis ser pioneros. Queremos aquí que además sabemos que todos los emprendedores que asistís al webinar de hoy pues tenéis una capacidad increíble de innovación y sois muy ágiles, y yo creo que el sector de la ciberseguridad os necesita por eso, ¿no? Por la capacidad y la agilidad que tenéis a la hora de dar respuestas. Gracias. Y ahora para José Ignacio, la última pregunta, que es, dadme un segundín. ¿Las administraciones públicas como usuario final firmarían un convenio con INCIBE o similar y participarían en las fases de elaboración de pliegos y desarrollo de los prototipos? Pues esa es una de las cuestiones que queda pendiente de definir. Y como antes decía, hay un canal en paralelo de interlocución con las administraciones públicas y, bueno, en la actuación del sector público pues hay que definir exactamente cómo se va a hacer. También en las propuestas, bueno, pues cualquier cosa que se nos traslade en el sentido de si el usuario público opta, digamos, por más una colaboración público-privada con sus proveedores, quiere dotar a esto de un contenido institucional, etcétera, pues será bienvenida. En todo caso, en esta fase de diseño de todo se hará un análisis lógicamente jurídico de cuáles son los mecanismos más oportunos para realizar esta actuación con el mayor beneficio para todas las partes implicadas por el lado público. Me indica el equipo técnico que hay más preguntas. Quiero recordar que todas estas preguntas van a formar parte de un documento de preguntas frecuentes que publicaremos en la web de INCIBE, pero vamos a dejar 5 minutitos más, que tenemos el panel de preguntas y respuestas con muchas inquietudes. José Ignacio, si puedes compartir, porque has hecho mención a través del chat de un enlace de la comunicación sobre la compra pública innovadora, te agradecemos que lo compartas por el chat para que todos nuestros participantes, el enlace, para que puedan consultar esa información sobre la compra pública innovadora, esa comunicación. Mientras me van entrando preguntas, muchas gracias. Una pregunta sobre fechas. ¿En qué fechas se valora lanzar estas licitaciones? Es complicado poner fechas. Tenemos unos objetivos muy agresivos. Quisiéramos lanzar las primeras licitaciones en el último trimestre del 2021 y tener un flujo continuo, ¿no? Porque son 3 años de mucho trabajo, son 7 actuaciones y bueno, podrían lanzarse en paralelo algunas de ellas, ¿no? Pero nuestro objetivo sería que los primeros pliegos estarían publicados. No podemos deciros ahora mismo de qué materias o cuál de las actuaciones, pero sí hacia el último trimestre del 2021. Gracias, un compromiso ambicioso. Recordemos que vamos a lanzar el mapa de demanda temprana en el 15 MISE, que es en octubre, para que tengan claro el calendario. José Ignacio, un usuario indica que no le ha quedado claro si está previsto que salgan iniciativas en el futuro para financiar proyectos planteados por otras administraciones públicas para que ellas mismas puedan licitar proyectos en ciberseguridad. Esta casi que se la cedo a Lola. Sí. A ver, insistimos, el mecanismo que INCIBE presenta hoy es un mecanismo de compra pública innovadora de soluciones
o de retos que aún no tienen solución en el mercado. En paralelo, INCIBE y administraciones públicas, locales, regionales, lanzarán licitaciones tradicionales para dar respuesta a necesidades particulares de cada uno de estos organismos, ¿vale? Una cosa no quita la otra, ¿vale? Queremos dar solución a los retos que están planteándose por parte de la administración pública y sectores estratégicos, pero no quita que en paralelo se sigan comprando proyectos y productos de ciberseguridad, tanto por las entidades privadas como por las entidades públicas. Eso que quede muy claro. Aquí lo que pretendemos es innovar y ayudar a que nuevas soluciones y nuevos productos que no existen en el mercado y que nos van a posicionar a nivel europeo, a nivel mundial, como una industria fortalecida y una industria innovadora, pero no quita que la administración vaya a seguir comprando, como ha hecho hasta ahora, productos en ciberseguridad. Gracias, Lola. Me están pasando otra pregunta. Qué intriga. Me la están escribiendo. Un segundito, por favor. La tengo. ¿Cómo van a manejar las contestaciones? Si las propuestas van a ser públicas o solo serán analizadas por INCIBE para definir este mapa de demanda temprana posterior. ¿Quién quiera contestar? Pues, José Ignacio, yo creo que lo hemos intentado dejar claro, pero reiteramos, las propuestas son confidenciales, pero lo que vamos a presentar es el resultado de ese análisis que INCIBE va a realizar o a efectuar con esta consulta al mercado, ¿no? Pero detalles específicos de una propuesta pues tienen carácter confidencial hasta... José Ignacio, corrígeme, ¿no? Hasta donde tenemos ahora mismo el conocimiento. Sí, absolutamente confidencial. Además, lo tenemos meridianamente claro. De hecho, romper la confidencialidad sería muy perjudicial para el sector público, que está buscando la competencia entre empresas, con lo cual no vamos a limitar esa competencia. Insisto que siendo un programa altamente tecnológico, desde el lado público hay independencia tecnológica. O sea, que lo único que exige el sector público es que se esté en el estado del arte y más allá, ¿no? Muchas gracias. Una muy práctica. José Ignacio, en la actuación 7 entiendo que el IVA no se incluye en los 240.000 euros, ¿verdad? ¿La información de esta actuación saldrá también a licitación? Bueno, todas las 7 actuaciones se están canalizando a través de la contratación pública, con lo cual todas saldrán a licitación, ¿no? En cuanto al IVA, pues no me atrevo a contestar ahora y es un tema que creo que tenemos que contestar por escrito y hacer una consulta interna dentro de INCIBE para estar seguros de la respuesta. Gracias. Tenemos 2 minutos más para preguntas. Esperemos que la audiencia nos vayan trasladando. Vamos a ver si llega alguna más. Lola, ¿qué criterios mínimos en solvencia económica se les pedirá a las startups a la hora de presentar sus soluciones innovadoras? A ver, esto está sin definir, ¿no? Pero como se ha indicado en la presentación de José Ignacio, bueno, los requerimientos básicos para esta actuación son que el tamaño de la propuesta no debe ser superior a 240.000 euros, si no me equivoco, que cada empresa debe demostrar una capacidad de gestión, de competencias, el equipo. Aquí se va a ser un poco como ese
perdonar mi incursión emprendedora, como ese pitch, ¿no?, que le hacemos a los inversores. Tenéis que demostrar que vais a ser capaces de ejecutar ese proyecto tecnológico. Solvencia económica, pues no lo hemos llevado todavía al papel en firme, ¿no? Pero bueno, se tendrá en cuenta que la capacidad que las startups suelen tener en este ámbito, ¿no? O sea, no vamos a frenar el desarrollo de una startup que tiene una idea brillante por no tener ventas o solvencia económica o ser un emprendedor pues único, ¿no? Aquí lo vamos a ir valorando, pero que vamos a tener en cuenta eso. Buscamos lo que decía antes, proyectos ágiles, innovadores, y creo que las startups jugáis un papel fundamental en dar respuesta a este reto. Y bueno, la última pregunta, una pregunta más de estrategia. ¿Qué ocurre si planteamos un impacto potencial, pero luego no se consigue? Esta sería la última. Bueno, yo diría que en estos procesos el impacto se define mucho en la competencia, en el diálogo y en la comparación de unas propuestas y de otras. Entonces, animaría a hacer las cosas muy bien en ese sentido y realmente plantear cosas alcanzables y medibles, porque es muy fácil, digamos, comparando propuestas similares, estamos hablando de muchas empresas y muchas propuestas, pues identificar las que se salen, digamos, de la norma por exageraciones, ¿no? por así decirlo. ¿Cómo se van a medir los efectos y los impactos? Pues es una cosa que está todavía muy lejos de ser diseñada, pero yo puedo contar cómo se miden en otras actuaciones similares, ¿no? Y se miden mucho. Y se crean instrumentos de reporting, incluso mensuales, sobre los efectos y los impactos que se están produciendo. Con lo cual, aquí, y además dentro de la buena gobernanza que impulsa INCIBE en todas estas actuaciones, lógicamente, pues será necesario medir y se medirán muy en detalle esos efectos y esos impactos, ¿no? Lo lógico, el proceso lógico de identificación y de construcción de esos efectos e impactos sería que a partir de lo que ahora se presente, nosotros podamos dimensionar y conocer básicamente qué tipo de actuaciones y qué inversiones pueden producir mayores efectos e impactos. Aquí, y con eso tomar las decisiones de seleccionar, porque lógicamente, siendo política pública, la selección se va a producir en definitiva por eso. En el segundo proceso, digamos, en las licitaciones, pues serán las empresas en competencia y supongo a través de los diálogos, los procedimientos que se usen, las que terminen por concretar sus compromisos en cuanto a esos efectos e impactos. Y esos sean compromisos contractuales que están en los contratos, etc. Y luego, en la ejecución de los contratos, se medirán esos efectos e impactos. Con lo cual, el interés, entiendo que de todos, es no equivocarnos. Y para no equivocarnos a la hora de cuantificar esos efectos e impactos, pues todos tenemos que hacer un ejercicio de realismo y de cuantificación de realmente lo que se puede alcanzar con las distintas propuestas, los distintos modelos de negocio, en los distintos tiempos, porque efectos e impactos pues, también tienen un componente temporal importante. Y bueno, esperemos entre todos ser capaces de acertar y crear el mayor número posible de efectos e impactos. Gracias. Lamentándolo mucho, no contamos con más tiempo para preguntas. Gracias, José Ignacio, por acompañarnos en esta sesión. Y les recordamos a la audiencia que esta sesión está siendo grabada y que compartiremos tanto el vídeo como la presentación de la misma próximamente tanto en la web de INCIBE como en el canal de YouTube de INCIBE. Por último, le cedemos la palabra a Lola para darnos las últimas claves. Gracias, José Antonio. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues terminamos 2 horas intensas. Esto es solo el comienzo de 3 años que esperamos que sean muy intensos. Una gran
cantidad de propuestas y sobre todo con nuestro firme compromiso de apoyo y de impulso a nuestra industria, a nuestro ecosistema investigador y a nuestras startups para hacer de España un país altamente competitivo a nivel mundial en el ámbito de soluciones y productos de ciberseguridad. Muchísimas gracias, esperamos vuestras propuestas y lamentamos que a lo mejor hemos fastidiado algunas vacaciones, pero el 13 de agosto estaremos trabajando intensamente en definir los nuevos procesos, las nuevas licitaciones y ese mapa de demanda temprana que presentaremos en el 15 NISE. Gracias y buenos días.